Hola, hola, aquí estamos con Sofía Mateo de pequeñasdosis.com. Sofi, te graduaste como International Business Economics, ¿sí? Y comenzaste a trabajar en una empresa de esas en las que los horarios son como interminables y la calidez humana escasea y falta, ¿sí? También, Buen resumen. en resumen, te formaste como Project Manager, hiciste un curso de fotografía y comenzaste por ahí a investigar un poquito todo lo que sea marketing y siempre buscando aquello que tenía que ser la pasión de tu vida, ¿sí? Pero en 2018 la vida te dio un revés, y no voy a decir cuál acá, pero esos que ponen a cualquiera como con las patitas para arriba, ¿no? Y ahí fue que todo cambió y empezaste a ver la vida de otra manera. Así que bueno, esta es la primera impresión. Contanos vos, ¿quién es Sofía y por qué decidiste crear Pequeñas Dosis? Bueno, Mati, pues te cuento un poquito, aunque tengo que admitir que me ha gustado un montón tu resumen. Eh, cuando alguien me pregunta quién soy, aquí entro en un dilema y más adelante entenderán por qué entro en ese dilema. Pero bueno, cuando entro aquí, pues lo más fácil es como contar un poquito la historia personal a modo resumen y ya que cada persona se haga una idea de quién soy o qué piensan que soy, ¿no? Bien. Entonces, bueno, como tú dices, sí, yo estudié International Business Economics, yo soy de Cartagena, de Murcia, y me fui a estudiar a Barcelona, estuve también pues haciendo parte de la carrera en Holanda, voluntariados por ahí por el mundo, y nada, pues como lo que se espera de cualquiera, ¿no? que haga una carrera, pues me metí a trabajar en la primera multinacional que encontré, de estas que, como tú bien explicabas, te quitan todas las horas del día y no te dejan tiempo para nada más. Hasta que, bueno, llegó un día en el que me dijeron que era un culo inquieto y que la empresa no estaba hecha para mí. Así que me quedé en la calle. Esa noche lo celebramos en mi casa con una buena botella de vino. Bien. Era digno de celebrar y empezó una etapa de búsqueda en mi vida. Estuve viajando una temporada, viendo qué cosas me gustaban, lo que tú decías, la fotografía, me saqué un titulito de Project Manager y era como que tocaba muchas cosas y no veía nada que me terminara de convencer hasta que descubrí la Escuela Nómada Digital. Fue en este momento cuando escuché por primera vez la palabra propósito. Parece una tontería, pero no lo había escuchado, nunca me había planteado a pensar hasta ese momento cuál era mi propósito y ahí hubo como un momento de duda existencial muy, muy grande en mi vida, ¿no? De decir, pues es que no lo sé, es que me gustan muchas cosas, pero a la misma vez a lo mejor es que no me gusta nada. Lo pasé, pues eso, ¿no? Como todas las personas que pasamos por esta crisis, lo pasé bastante mal. Comencé con un proyecto en la escuela que yo creía que era mi gran propósito. Como me gustaba mucho viajar, pues creé Coach Viajera y bueno, este proyecto me duró un mes. Me duró un mes porque como tú bien has dicho, fue en 2018, pues lancé Coach Viajera en abril, un mes más, el 8 de abril, un mes más tarde, el 11 de mayo, que además es mi cumpleaños, por si alguien me quiere felicitar, llegado el momento, me diagnosticaron de esclerosis múltiple. Cuando me dieron la noticia, pues bueno, yo creo que todos cuando recibimos noticias muy duras pasamos un poco por el mismo proceso de no, porque me ha tenido que tocar a mí, con lo que yo amo la vida y hacer cosas, porque tengo que pasar yo por algo así, si soy buena persona, ¿no? Me llegaba a decir a mí misma. Y bueno, pues fue una época muy dura y a la vez muy bonita, ¿no? Dicen que es a partir de las crisis cuando realmente sacamos lo mejor que hay en nosotros, que tenemos que pasar por crisis, esto es como la economía, hasta que no hay una crisis no hay una gran subida, pues en las personas tristemente pasa igual, tenemos que llevarnos un coscorrón, un golpecito de vez en cuando para decir, oye, despierta porque a lo mejor no vas en la línea que a ti realmente te hace feliz, ¿no?
Y así, aunque no fue en ese momento, pero fue a partir de ese proceso de autoconocimiento, de empezar a ponerme a mí como centro de por qué hago lo que hago, ¿no? Parar un poco y reflexionar, que a veces vamos tan rápidos que creemos que vamos muy lejos y lo único que estamos haciendo es dar vueltas en círculos. Parar, respirar, conocerme y de ahí fue naciendo poquito a poco Pequeñas Dosis, que es un proyecto que surgió con la idea de ayudar a mujeres multiapasionadas como yo, que se consideraran multipotenciales. Y bueno, ahora te cuento un poquito sobre ese tema, pero básicamente que descubrieran que la productividad, ¿no? La marca, la marca, mejor dicho, el respeto hacia una misma, el amor propio, y que es básicamente el equilibrio entre todos los aspectos de nuestra vida. O sea, yo cuando hablo con clientas, yo no hablo de administración del tiempo y productividad como tal, yo hablo de administración personal, del cuidado de cuerpo, mente y alma, todo en uno. Todo eso forma la base de la productividad, y esto es un proceso por el que yo pasé y en el que dejé de exigirme llegar a todo y estar en todo para empezar a preocuparme por mí y por estar yo bien como pilar y como máquina que tiene que moverse y funcionar, ¿no? Para conseguir un objetivo. Entonces, bueno, eso es un poquito el quién soy y el de dónde surgió todo este proyecto de Pequeñas Dosis. Muchísimas gracias. La verdad que increíble tu historia, me encantó. Hablaste de mujeres multiapasionadas. Me encanta esa palabra, multipasión, multipotencialidad. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Bueno, pues la multipotencialidad realmente no es nada nuevo, si bien se está empezando a hablar mucho más sobre ello, pero es algo que existe desde que el ser humano razona, ¿no? Y es básicamente una característica propia de las personas que tienen pues muchos intereses, propósitos, que se interesan por muchas áreas de conocimiento y que tienen una capacidad innata por iniciar cosas, por aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, este término multipotencial, que suena así como tan grande, ¿no? tan potente, multipotencial, las dos palabras ahí juntas, lo acuñó como multipotentialite, que serían las personas, ¿no? Las personas multipotenciales, lo acuñó Emily Wapnick. Y bueno, si bien ese es el término que normalmente se conoce aquí pues cuando hablamos en los países latinos, ¿no? También se utilizan palabras como generalista, como escáner. Y lo que a mí más me gusta, que es aparte de multiapasionada, que me encanta, porque ya no habla del potencial como tal, sino que habla de las pasiones, que a mí me parece mucho más bonito, pues bueno, hay otra palabra más que es renacentista. Y me gusta mucho porque básicamente el Renacimiento es una época en la que los multipotenciales, como digo, que existen desde siempre, se les daba un papel mucho más importante y se apreciaban sus cualidades. Hay multipotenciales tan conocidos, ¿no? Como Galileo Galilei y Leonardo da Vinci, por ejemplo. Ellos eran multipotenciales en toda regla. Hoy en día, pues hay millones y millones, Will Smith y Richard Branson, por ejemplo, entre ellos. Lo malo, ¿no?, del cambio, por decirlo de alguna forma, ha sido que ha pasado de considerarse algo maravilloso, el hecho de que una persona sea capaz de hacer muchas cosas, a considerarse pues un engorro, ¿no? Porque ya no eres una persona, un especialista, un experto, que suena tan bien, ¿no? Decir, soy experto en tal área, sino que ahora eres, pues, alguien que sabe un poquito de todo, pero ahí se queda, ¿no? Parece que ahí se queda la cosa. Totalmente. Es cierto que hoy está como más valorada la especialización antes que el poder hacer muchas cosas a la vez, pero que sí, los grandes de todas las épocas han tenido esa universalidad en todo y no han sido solamente una cosa. La primera persona que se me vino a la cabeza, que no sé si será o no, es un escritor nuestro que es Jorge Luis Borges, que era escritor, era traductor,
una persona que sabía de un montón de cosas, que leía de un montón de cosas, que tenía una capacidad increíble para resumir en palabras todo lo que sabía, y para eso tienes que saber, saber, saber. A ver, me pusiste en la cabeza algo que la verdad es que me sale la siguiente pregunta, es ¿cómo sé si soy multipotencial? ¿Qué rasgos caracterizan a una persona con, con estas características? Valga la redundancia. Vale. Buena pregunta. Pues bueno, yo creo que pueden, es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Puede haber muchas preguntas que te puedes plantear y más bien yo creo que es un proceso de observación que tiene que llevar cada persona consigo misma, pero hay como algunas pautas o algunas frases que si coincides con ellas, pues pueden significar que eres una persona de este tipo, ¿no? Que tienes esta característica en tu personalidad. Por ejemplo, a mí hay una que me influye mucho, que es que me causa ansiedad que me pregunten a qué me dedico. Y esto le ocurre a muchos multipotenciales, ¿no? Porque cuando te hacen esta pregunta, tú dices, vale, yo a lo mejor me dedico ahora mismo a esta cosa, pero es que si contesto que me dedico a esto, estoy dejando de lado tantas otras cosas a las que también me gustan hacer o a las que a lo mejor también me dedico, y que hago, lo digo todo, porque a lo mejor no queda muy profesional si digo hago esto, esto y esto, porque claro, la gente espera una única cosa, una vocación. La gente espera que tengas una vocación y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado tendríamos esa ansiedad que te causa el tener que contestar de forma breve y concisa a una pregunta que es tan amplia como ¿a qué te dedicas?, ¿no? Por otra parte, algo tan básico también como el hecho de que te guste estar en constante aprendizaje, siempre aprendiendo cosas nuevas, sin que haya una necesidad de que pertenezcan a un mismo ámbito. Pueden ser temas de ciencias y a la misma vez temas artísticos, aunque no haya una conexión entre estas habilidades o estos conocimientos. También está el hecho de que solamente con recibir, por ejemplo, pues en el mundo en el que vivimos hoy en día, con tantísima información que nos llega, ver un vídeo en YouTube y decir, ostras, qué interesante esto, y de salir de un vídeo en YouTube y abrirte como 50 pestañas en el ordenador buscando más información sobre esa pequeña cosa que acabas de leer, ¿no? Luego también se puede ver también bastante claro con personas a las que les cuesta mucho mantenerse constantes en una actividad, ¿no? Que es como la gran debilidad, llamémoslo así, de los multipotenciales, la constancia, ¿no? Que llegado un momento de tener un cierto dominio o conocimiento de un área, decir, me aburro, me voy para otro lado, y se ponen con otra cosa. ¿Qué más? Bueno, tener ideas constantemente, ¿no? Esto pues puede encajar un poquito también en lo demás, en las ganas de aprender cosas nuevas, pues también en el hecho de que somos personas que parece que llevamos notas de voz y notas en el móvil todo el tiempo de, ay, se me acaba de ocurrir esto, se me acaba de ocurrir esto otro. Ahí te ríes, yo creo que porque a ti te pasa muchísimo. Creo que ahí acabas de levantar la mano. Yo. Un poquito, sí. Sí. Y bueno, yo creo que como último rasgo así clave también es la facilidad que llegamos a tener para pivotar y para hacer cambios de 180 grados de un día para otro, ¿no? Ya sea pues en aficiones, en el mundo empresarial, lo que sea, ¿no? Tenemos como esa rapidez para decir, pues estaba haciendo esto y ahora estoy haciendo esto otro, ¿no? Cuando te pregunta un amigo, ¿en qué andas ahora metido?, ya dando por sentado que es muy probable que no estés metido en lo mismo que estabas la última vez que hablaste con él hace un mes. Genial, totalmente. Bueno, ahora, está perfecto, todos esos rasgos, perdón, están bien, pero así todo, el mundo en el que vivimos nos pide que a veces seamos constantes, a veces tengamos foco, que nos especialicemos. ¿Es posible para una persona multipotencial tener ese foco, crear un negocio que esté enfocado, que esté especializado? ¿Cómo se logra? ¿Qué se necesita tener? ¿Qué se necesita hacer?
Mira, esta pregunta me gusta un montón porque normalmente cuando una persona descubre la multipotencialidad pasa como por un proceso de dos fases, ¿no? Primero dice, ¡ay, qué maravilla! Lo he descubierto, claro, esto es lo que a mí me pasa, claro, ¿sabes? Como ese proceso de autoconocimiento de decir, Eureka, he dado en el clavo, esta soy yo, ¿no? Y la siguiente pregunta es, vale, muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿No? Totalmente, claro. Claro, entonces, bueno, por eso digo que me parece muy, muy interesante. Aquí, por ejemplo, a mí me vienen como varias cosas a la cabeza. Primero, con ese Eureka, ya conozco más sobre mí, viene un proceso de autoconocimiento y de análisis personal, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Son fortalezas y debilidades que tenemos en nosotros de toda la vida, ¿no? Pero al conocer la multipotencialidad es como que vas un poquito más allá y las descubres más acentuadas. Entonces, una vez tenemos eso claro, se tiene que trabajar para poner solución, digamos, a las debilidades, ¿no? O sea, una vez las conoces, una vez las etiquetas, puedes crear planes de acción para ellas. Entonces, lo primero es saber que el hecho de ser multipotencial no significa que, no, yo es que no puedo hacer una cosa sola porque es que como soy multipotencial, ¿no? Y lo dejamos así al aire, como la culpa no es mía, es de la sociedad, ¿no? Pues ahí se Claro. queda. No, hay que tomar responsabilidad y hay que saber que todo se entrena, todo se trabaja y de las fortalezas hay que pues remarcarlas y fortalecerlas, valga la redundancia, pero las debilidades también se trabajan. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de lo que me preguntas, ¿no? De, vale, pues ¿puedo crear un negocio enfocado? Sí, se puede. ¿Cómo? Por un lado, trabajando estas fortalezas y estas debilidades, y por otro lado, encontrando un equilibrio. Es decir, en un multipotencial podemos decir que hay como tres requerimientos base, ¿vale? Por un lado, hay dos requerimientos que están en todas las personas del mundo mundial sin excepciones. El encontrar significado a la vida, es decir, tener un propósito, esa pasión de decir, este es el camino que yo quiero seguir, veo la luz, ¿no? Y por otro lado, el dinero. Porque tengamos peleas con el dinero o no lo tengamos, necesitamos una fuente de ingresos para, para vivir, ¿no? Claro. Entonces, estas dos son bases a todas las personas. Y ahora viene la tercera clave de un multipotencial, que es el hecho de la variedad, que haya variedad en nuestras vidas, ¿no? Y es por esto que la escritora que he mencionado anteriormente, Emily Wapnick, que es quien acuñó el término de multipotencialidad, habla de diferentes métodos de trabajo, ¿no? Es decir, pasamos del negocio, de lo que consideramos como negocio de toda la vida, ¿no? Del trabajo en una empresa y a los 6 meses ya estoy aburrido con mi vida, que creemos que no hay solución a eso. Y ella habla de 4 métodos de trabajo. Estos 4 métodos te los voy a resumir muy rápido, pero simplemente para que quien nos vea, ¿no? Nos escuche, tenga esa información de que es posible hacer las cosas diferentes. Simplemente que hasta ahora nos han hecho seguir un camino sin abrirnos los ojos y darnos opción a algo más. Estos métodos de trabajo, ¿vale? Te los nombro muy rápidos, se pueden llamar de 1000 formas, a mí me gusta llamarlos el todo en uno, ¿vale? Que es un trabajo o un negocio que de per se ya te permite variedad porque incluye muchas tareas y te pongo ejemplos, de hecho te voy a poner ejemplos para todo con la traducción, ¿vale? Bien. Tú, como emprendedor que eres, no solamente has sido traductor, sino que has tenido que aprender de marketing, de cómo crear un negocio, de cómo crear un plan de contenido, de cómo darte visibilidad, de cómo gestionar una empresa y gestionar a tus clientes, el email, recursos humanos, hay 1000 cosas. Esto es un método de trabajo todo en uno. Es decir, algo que parece específico y muy concreto, como puede ser la traducción, da mucho juego, da mucho de sí. No te aburres, no te da tiempo a aburrirte, No, para básicamente. nada. Por otra parte, está el método slash, ¿no?
la barra esta lateral, que lo llaman. Y se llama slash porque es un método que lo que hace es reunir varios trabajos que te aporten esa variedad que un multipotencial necesita en su vida. Es decir, si tú tienes miedo como multipotencial a aburrirte porque solamente haces traducciones para una empresa muy concreta y son traducciones siempre del mismo tema, lo que puedes hacer es combinarlo con otros trabajos, por ejemplo, si ese es un trabajo a tiempo parcial, o con otras actividades que te permitan llenar tu vida, aparte de que ya tengas el significado y un ingreso económico que te aporte variedad, esa variedad que tú necesitas al punto que tú la necesites, ¿vale? Porque esto es otro tema, pero ahí, pues los multipotenciales son múltiples, básicamente. Estaría muy feo limitar el multipotencial a uno o dos tipos, porque estaríamos siendo ilógicos, ¿no? Con la propia palabra. Pero un multipotencial puede tener la necesidad de hacer varias cosas en su vida a la vez y otro puede tener la necesidad de ir haciéndolas poco a poco o una o dos solamente al tiempo. Entonces, todos los slashes los marca, digamos, la persona. Por otra parte, está el método Einstein, que Einstein, de hecho, también era un gran multipotencial, porque él lo que hacía era tener un trabajo que le daba esa seguridad y esa estabilidad económica que le permitía dedicarse a algo tan básico como inventar la bombilla, que esto lo hacemos todos en nuestros ratos libres, ¿no? Entonces él lo que hacía era... Exacto. Exacto. Yo ayer antes de irme a dormir inventé también la bombilla, sí, claramente. Entonces, lo que implica este método es eso, tener algo que te aporte esa seguridad económica y que te permita hacer otras cosas en tu vida sin necesidad de monetizarlas, que te aporten significado y te aporten variedad. Bien. ¿Vale? Esa es otra opción. Y la última, el último método, y ojo, que todos estos 4 métodos se pueden mezclar entre sí, se pueden hacer miles de combinaciones. El último se llama método Fénix, que a mí me gusta mucho y de hecho yo te diré que ya he utilizado los 4 en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Pero este último habla de personas que son secuenciales, es decir, que solo se sienten cómodas llevando un proyecto a la vez porque se meten de lleno en ese proyecto. Y dices tú, pues este es un experto. No, no es un experto. Es una persona que le gusta llegar a cierto grado de conocimiento en un solo área, pero que en cuanto llegan a ese nivel, cambian el chip y empiezan con algo diferente. Son multipotenciales secuenciales. Y esto se llama método, bueno, se le puede llamar método Fénix, cada cual lo llame como quiera, pero es ese resurgir de las cenizas. Entonces, con estos métodos que te acabo de soltar la chapa, te respondo a tu pregunta. ¿Se puede crear un negocio enfocado? Sí, se puede, siempre que encuentres el equilibrio entre tu propósito, tener un ingreso, una fuente de ingreso económico y tener el grado de variedad que cada persona necesita en su vida. Teniendo eso en equilibrio, puede ser todo lo enfocado y puedes crear el negocio más específico del mundo mundial, porque nunca te va a faltar variedad. Buenísimo. Ahí lo dejo. Ahí está. El que quiera más, que vaya a pequeñas dosis. Exacto, tampoco nos volvamos locos aquí. Bueno, como última pregunta, y ya se termina, pasa rápido. ¿Qué 3 consejos o tips le darías a una persona que ahora mismo, ya al escuchar esta o al ver esta entrevista, se está reconociendo como multipotencial o multiapasionado o apasionada? Vale, solo 3. Oh, si quieres más, también. ¿Cómo lo hago para...? Si quieres más, depende de vos. Voy a conseguirlo, voy a concretizar, lo prometo. Vale, pues yo creo que lo primero va relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? Que el hecho de reconocernos como multipotenciales no nos sirva de excusa para decir, no, yo es que soy así, ¿vale? Que eso ocurre muchas veces, es como el quitarse esa carga de encima de decir, no, es que como mi personalidad es esta, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, para mí lo primero de todo
es que el hecho de ser multipotencial no nos impida a la persona elegir, tomar decisiones y accionar en su vida, ¿no? Porque, ojo, no elegir también es una decisión. Cuando no elegimos, lo que estamos haciendo es decidir no avanzar, decidir no ponernos en marcha. Entonces, ante esta disyuntiva, que es muy habitual en los multipotenciales, porque muchas veces, y a mí me ha pasado mucho, de perder la confianza en mí y decir, es que ¿para qué voy a empezar con esto si a lo mejor en 2 meses ya me he aburrido y abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante no pensar eso a la hora de tomar una decisión, porque lo que estamos haciendo es decidir no avanzar. Y es mejor hacer algo y arrepentirse entre comillas, porque nunca te vas a arrepentir de hacer algo en tu vida, sino que te vas a arrepentir más del hecho de no haberlo intentado. Entonces, bueno, ese es como mi primer consejo, ¿no? El tomar siempre decisiones, el arriesgarse y el pasar a la acción, porque siempre estamos a tiempo no de volver atrás, porque no vamos a volver atrás, y eso es lo bueno, sino de cambiar de rumbo y tomar otra decisión en nuestras vidas. Y unido a esto está el concepto de abandonar, ¿no? Lo de ¿por qué voy a empezar algo? Como te decía, ¿por qué voy a empezar algo si quizás lo deje? Pues aquí mi segunda recomendación es que antes de abandonar hagamos un proceso de introspección y sepamos si realmente estamos abandonando por aburrimiento, ¿no? Porque ya es algo que no nos gusta o porque creemos que ya hemos conseguido lo que queríamos conseguir, o si más bien es una resistencia y un autosabotaje, ¿no? De nuestro cerebro reptiliano, pues ya sea por miedo, porque las cosas se empiezan a poner difíciles, por creencias limitantes, por procrastinación, que también hay mucha, ¿no? Entonces es importante saber diferenciarlas, y para diferenciarlas aconsejo algo muy sencillo. Cuando queremos dejar algo, cuando queremos abandonar un proyecto, pensar, ¿esto es algo que estoy decidiendo de golpe? Es decir, ¿es algo que he pensado ayer y estoy haciendo hoy? ¿O que pensé hace una semana y estoy haciendo ya? ¿O siento que llevo aburriéndome durante semanas / meses, ¿no? Como cuando estás en un trabajo muy monótono y empieza a llegar el aburrimiento, que dices, vale, este aburrimiento es gradual, esto sí que significa que he tocado techo. Pero un aburrimiento muy rápido puede ser básicamente ese miedo a continuar con un proyecto, pues por lo dicho, por cualquier tema personal de no me siento preparado, o es que es muy difícil, o es que requiere de mucha responsabilidad, Contra esta resistencia, yo propongo siempre lo mismo: disciplina, compromiso personal y foco, ¿vale? Objetivos, foco y sobre todo lo más importante es la parte de la disciplina y del compromiso personal. No debería haber nada tan potente como el compromiso con uno mismo, porque es muestra de amor propio, es muestra de decir, no, es que yo me quiero, sé que esto es importante para mí, sé que tengo mis miedos, voy a utilizarlos para crecer, para llegar más alto, para llegar más lejos, ¿vale? Y por último, y unido a esto, mira, me ha salido guay porque al final sí que van a ser 3 y además las estoy conectando. Mira qué se ha hecho. Por último, y por este compromiso y amor propio, creo que el tercer tip que tendría para un multipotencial es trabajar muy mucho la mentalidad. Por una parte, porque solemos ser personas muy duras con nosotros mismos, ¿no? Por todo lo que nos viene de la sociedad, es que eres un culo inquieto, es que abandonas todo lo que empiezas, es que ya tienes edad para saber qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Todas esas frases que resuenan tanto y que son duras, porque muchas veces vienen de personas que nos quieren, ¿no? Que lo hacen con todo el cariño del mundo, pero que eso sumado a esa falta de autoestima que ya llevamos nosotros por sentirnos unos perdedores muchas veces, unos losers y unos quitters, ¿no? Que lo dejamos todo a medias, pues sí que es verdad que hace aún más daño. Por eso es tan importante la mentalidad, por eso es tan importante hablarse bien a uno mismo.
y también por todas las creencias y miedos que vienen a raíz de la multipotencialidad, como por ejemplo el hecho de no querer empezar algo porque sentimos que no vamos a ser los mejores. Entonces, bueno, pues saber que ni siquiera las personas que se consideran expertas son expertas, porque de hecho el término experto que se ha analizado, se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que necesitas 1000 horas de práctica y que aun siendo así, si la práctica no es práctica realmente de concentración plena, tampoco serían 1000 horas. O sea, todos estos detalles ya nos hacen darnos cuenta de que ni siquiera los expertos saben decir que se considera un experto. Entonces, vamos a quitarnos carga de encima, que no nos ayuda en nada, que solo nos frena, ¿no? Y a entender mucho y muy bien que nuestro valor añadido como personas multipotenciales es nuestra capacidad para movernos entre campos, entender las diferencias entre campos y poder tener ese conocimiento holístico, ¿no? esa amplitud de miras que son tan útiles y tan necesarias en un mundo que está en constante cambio y crecimiento. Y también sobre la mentalidad, y ya como último punto, pero es que es muy importante y se habla mucho de él, es el famoso síndrome del impostor que tanto escuchamos, ¿no? Y bueno, esa necesidad del multipotencial de decir, como no soy experto, no soy lo suficientemente bueno, por tanto soy un impostor, ¿no? Pues entender que siempre tenemos la oportunidad y la opción de posicionarnos como lo que somos, ¿no? Aprendices, conocimiento hasta este punto, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero lo demás estoy aprendiéndolo, ¿vale? Y todo eso juntado a la persona que eres, al resto de conocimientos que tienes, a tu capacidad, una capacidad muy típica de un multipotencial, que es tu capacidad de aprender rápido, de asimilar cosas. Todo esto es un combo genial. No hay hueco para el síndrome del impostor, ¿vale? Entonces, bueno, pues entender un poquito todo eso. Y yo creo que ya. Yo creo que ahí ya, con eso yo creo que alguien ya debería estar preparado para empezar a sentirse cómodo en la piel de un multipotencial. Sofi, increíble todo lo que nos contaste. ¿Hay algo más que quieras agregar, que quieras contarnos sobre la multipotencialidad o sobre tu proyecto? Pues bueno, sobre la multipotencialidad, yo creo que es algo que cada persona, como es algo tan multi, es algo que cada persona tiene que descubrir y que trabajar en sí misma, así que investiguen todo lo que quieran investigar. En pequeñas dosis tienen información sobre la multipotencialidad, tienen artículos sobre lo importante que es la productividad para un multipotencial, tanto como para cualquier otra persona, pero para nosotros por el hecho de que es importante conocer nuestras debilidades y hacerles frente con un buen sistema de productividad y de administración personal, que no de tiempo, siempre personal. Y ya está, un poquito más, que ha sido un placer poder compartir esto con tu comunidad y que espero que ayude, que espero que sirva y que encuentren un poquito de confort en estas palabras, ¿no? Las personas que se sientan así. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en mi página web pequeñasdosis.com y también en mi Instagram pequeñas.dosis. El pequeñas es pequeñas, por el maravilloso Instagram que nos deja poner la ñ. La ñ. Bien, perfecto. Sí, sí. Los traductores me van a matar por ese pequeñas.dosis. No, nos pasa con una palabra más grande todavía, que es España, así que... El hispana, es verdad. O español, pero quédate tranquila. Sofi, vale. muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y por la explicación que estuvo grandiosa, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mati.